Saludos, estimados maestrantes, buenas tardes. Gracias por su puntualidad. Tenemos, por favor, unos 5 minutitos más ya para empezar con todos los maestrantes y que todos puedan aprovechar de esta charla magistral que nos va a dar el ingeniero Francisco. Por favor, esperemos unos 5 minutitos más.
Listo, entonces, estimados maestrantes, empecemos en base al tiempo también y pues el ingeniero Francisco también me comenta que a él va a tener solo luz de 1 a 3 de la tarde, que es justo lo que nosotros necesitamos, entonces, para ya poder empezar. Entonces, igual aquellas personas que no puedan conectarse van a tener acceso a la grabación. Les presento al ingeniero Francisco Javier Flores. Él es ingeniero en finanzas, MBA en Business Intelligence y Big Data. Realmente él tiene una vasta experiencia en lo que es en la inteligencia de negocios, el análisis de datos. Ha trabajado en empresas como Bay Solution como analista de inteligencia empresarial. Ha trabajado como analista de control interno en la parte de auditoría y actualmente es analista senior. Realmente es un gusto para mí, un amigo con el que tuve la oportunidad de trabajar y sé realmente que esta charla y si es posible otras charlas que nos pueda dar el experto, en este caso el ingeniero Francisco, van a ser realmente de mucho provecho para ustedes. Cualquier cosa que deseen preguntarlo, el ingeniero va a estar presto y él nos va a dar pues sus experiencias en campo de la producción con la visualización a nivel de datos masivos. Muchas gracias, Francisco, por este apoyo a la maestría de ciencia de datos y pues más que todo por compartir tu experiencia y conocimiento con estos profesionales. Bienvenido. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la introducción. Para mí, como bien dice Giovanni, es un placer poder estar aquí compartiendo mi conocimiento, ¿no? Y mis experiencias con respecto a la materia para que esto les pueda servir a ustedes para no solo potenciar la maestría que van a seguir, sí, sino también poder aplicar a su trabajo, ¿no es cierto? Poder obtener el mejor beneficio de lo que están estudiando y sí, y siempre estar a la vanguardia de las técnicas más utilizadas, ¿no es cierto? De lo que está ahora, que es la inteligencia artificial también, y alineado a la ciencia de datos, se complementan magníficamente para generar valor más que nada, ¿sí? Entonces, les agradezco nuevamente, ¿sí? Por estar aquí. Les pido su atención para que podamos generar la clase del día de hoy. Eh, esta charla, ¿sí? A pedido de Giovanni, la voy a concentrar mucho en el tema de técnicas de visualización de datos, ¿sí? Recordemos que en todo el tema de la ciencia de datos, de la inteligencia de negocios, sí, todo lo que es la ingeniería, la arquitectura, sí, el business intelligence, todo trata de desembocar en un solo objetivo, que es básicamente generar información, ¿no es cierto? Entonces, al momento que nosotros generamos información, sí, vamos a poder tomar decisiones, ¿ya? Como por ejemplo, en las empresas, ¿no es cierto? ¿Cómo la empresa sabe qué vender, sabe cuándo vender y a quién vender? Es justamente por los datos que recolecta, ¿no es cierto? En cada proceso de venta, cada día, cada mes, se están generando miles y miles de datos, ¿sí? Para Eh, generar la información que necesito, ¿ya? Actualmente hay una gran cantidad de datos, no solo de los que se pueden recolectar, ¿sí? Personalmente o como empresa, sino también que hay empresas dedicadas estrictamente a recolectar esos datos, ¿no es cierto? Y comercializan esos datos para que la gente que necesita, las empresas que necesiten, puedan convertir esos datos en información y tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, está recolectando datos con respecto a la factura, qué productos se vendieron, ¿no es cierto? A qué personas, en qué ciudades, ¿no es cierto? En qué sectores, ¿sí? Entonces, como tal, Supermaxi genera toda esa base de datos, ¿ya? Que básicamente son tablas, datos en bruto, que si es que nosotros los analizamos directamente, no nos va a generar mucha información de forma eficiente o de forma efectiva, ¿no es cierto? Sino que ahora hay un proceso en gráficas, ¿no es cierto? En gráficas que representan esa información. ¿Y por qué? Porque básicamente nosotros podemos asimilar mucho mejor la información si es que esta información está resumida, si es que básicamente nos presentan el insight,
o la información que nosotros queremos comunicar de forma clara y sencilla, ¿no es cierto? Entonces, para esto va a empezar a surgir la necesidad de nosotros plasmar la información que estamos generando, ¿sí? Para que sea captable, para que sea legible, ¿no es cierto? Para que el usuario final no esté descubriendo ahí el agua tibia, por ejemplo, ve bastantes datos, ¿no es cierto? Y tiene que hacer muchas cosas para llegar a la información, sino que ahora en la actualidad, sí, la necesidad está que el usuario entra al reporte, por ejemplo, ¿sí? E inmediatamente identifica cuáles son esos insights que nosotros queremos representar, ¿no es cierto? Y además, ahora está en auge el tema del storytelling, ¿sí? Esto, acompañado a la visualización, va a permitir al usuario final no solo captar la información que podemos ver a simple vista, sino que le va a permitir al usuario, ¿sí? Navegar a través de nuestro reporte y poder encontrar información no solo descriptiva, sino ya también un poco información para un análisis de diagnóstico, ¿no es cierto? Ver qué pasó y tal vez identificar qué está pasando. O también ya vamos más allá, que es generar un poco análisis predictivo, ¿no es cierto? Ver el qué puede pasar, ¿ya? Entonces nosotros con los datos que recolectamos podemos generar esa información, podemos generar esos análisis, ¿sí? Y al representarlo, el usuario final va a poder identificar esas partes clave, ¿no es cierto? La información que él necesita. Y ya yendo un poco más allá de la predicción, está la prospección, ¿no es cierto? Básicamente que la información que yo recolecto de forma analítica, ¿sí? Una vez que se analiza, me pueda decir a mí qué tengo que hacer yo en base a lo que está pasando, ¿no es cierto? Suele verse como análisis tipo recomendaciones, ¿ya? Poder comunicar la información. Nosotros vamos a tener que representar esta información, como decimos, de forma gráfica, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la visualización de datos es una práctica de convertir los datos en representaciones gráficas, ¿ya? Y en esto, como decimos, es para facilitar el análisis, así como la interpretación que tiene el usuario y básicamente cómo nosotros comunicamos el mensaje, ¿ya? Porque siempre que nosotros generamos una infografía, generamos un reporte, un dashboard, ¿no? Generamos información, la idea es poder comunicar esa información al usuario, ¿no es cierto? O a la persona que tome las decisiones, ¿sí? En base a la información que estamos generando. Entonces, cada vez que nosotros trabajamos y adquirimos experiencia en la generación de estas visualizaciones, nos vamos dando cuenta que esto va más allá de crear gráficos, ¿sí? Porque básicamente las herramientas de inteligencia de nosotros que nosotros tenemos actualmente, las inteligencias de negocios, como Power BI, como Tableau, ¿no es cierto? Como Locker, ¿sí? Son herramientas que a nosotros nos permiten diseñar de tal forma la visualización que, como decía, ¿no es cierto? No solo nos permita visualizar o identificar a través de un análisis descriptivo, no solo es lo que yo estoy viendo en pantalla, ¿sí? Sino también que me permita descubrir, ¿sí? Más información, como por ejemplo patrones, tendencias, que a simple vista en una tabla de datos tal vez no se pueda identificar claramente, pero en una visualización, ¿sí? En una representación gráfica, esto va a ser mucho más asequible, ¿sí? Entonces, vamos a poder llegar a eso con las técnicas de visualización. Asimismo, nos van a permitir a nosotros o al usuario final identificar los problemas, ¿sí? Que puedan estar sucediendo, ¿no es cierto? Muchas veces cuando hablamos de indicadores, KPIs, ¿sí? Tenemos metas, ¿sí? Tenemos definiciones, ¿sí? Para cuánto debería ser ese KPI o cuánto debería ser ese indicador, ¿no es cierto? Si está por encima de lo que debería ser o está por debajo de lo que debería ser, genera una alarma, ¿no es cierto? Tal vez esté bien, tal vez esté mal, de acuerdo al indicador, ¿ya? Como por ejemplo,
un indicador de liquidez, ¿no es cierto? Si está por encima de lo adecuado, entonces quiere decir que estamos bien, ¿no es cierto? Que hay liquidez en la empresa, que la empresa tiene efectivo para pagar sus deudas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si es que vemos otro indicador como el endeudamiento y este indicador está alto, ya representa un problema, ¿no es cierto? Porque se ve que estamos más endeudados, ¿no es cierto? Necesitamos más recursos para cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, dependiendo, ¿sí? Cómo nosotros estemos haciendo el análisis, ¿sí? Para generar información y para comunicarla, van a venir uno que otra visualización, ¿sí? Definiendo también la estructura de los datos, ¿ya? Entonces, en este caso, partimos, ¿sí? Partimos de empezar a hacer el análisis o empezar a identificar los datos que tenemos para generar la visualización. Partimos siempre del objetivo principal, que es la necesidad de información, ¿no es cierto? Cumplir con la necesidad de información del usuario, ¿sí? De la persona que lo requiere. Muchas veces, ¿sí? Y en mi experiencia pasa que tenemos una gran cantidad de datos, ¿no es cierto? Ahorita hay una gran cantidad de orígenes de datos a los cuales nosotros podemos extraer información, podemos generar información. Y muchas veces nos vemos envueltos que hay tantos datos, sí, que no sabemos por dónde empezar, ¿no es cierto? Empezaré tal vez por aquí por los clientes o tal vez por los productos o analizando directamente las ventas, ¿no es cierto? Está ahí la gran duda, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos alineamos? Sí, justamente el objetivo principal, como les digo, es identificar la necesidad del usuario, sí, la necesidad de información. Entonces, no nos remitimos directamente a ver qué hay en los datos y qué nosotros podemos obtener, ¿no es cierto? Sino que primero vamos a donde el usuario, ¿sí? Y generamos una conversación, ¿sí? A modo de, por ejemplo, una entrevista en la cual nosotros identificamos cuál es esa necesidad de información, ¿ya? Tal vez el usuario uno, ¿sí? Puede decir, sí, yo necesito saber cómo están las ventas a través del tiempo, ¿no es cierto? Cómo son las ventas de los diferentes productos, ¿sí? Otro usuario dos. Tal vez pueda necesitar, sí, sabes que a mí no me importan las ventas a través del tiempo, yo necesito saber las ventas por regiones, ¿no es cierto? O por ciudades, ¿ya? Entonces a otro tal vez le importe ya por la categoría del producto, ¿no es cierto? Entonces partimos de esa necesidad de identificar qué es lo que necesita ver el usuario, qué información necesita. Y de ahí sí vamos a buscar en los diferentes orígenes de datos, en las diferentes fuentes de información, ¿sí? Esos datos que nosotros necesitamos para cumplir ese requerimiento, ¿ya? Entonces, ahí viene la importancia, ¿sí? Básicamente de nosotros generar información clara y concisa, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo el usuario va a ser el que a través de esta información, ¿sí? Tome las decisiones, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, hablábamos del usuario uno que quiere ver las ventas a través del tiempo, ¿no es cierto? Tal vez descubrir... alguna estacionalidad en el giro de su negocio, ¿no es cierto? Por ejemplo, juguetón, ¿ya? Juguetón básicamente son juguetes. Las mayores ventas o los picos de ventas están, por ejemplo, en junio y el mayor en diciembre, ¿no es cierto? Justo días del niño, justo Navidad, ¿ya? Entonces, para este usuario, tener claro dónde están esos picos de ventas, por ejemplo, le puede permitir a él tomar decisiones en base, sí, tenemos que reforzar las ventas en estos meses, ¿sí? Los meses que se venden bastante, tratar de vender más. Los meses que no se venden, ver qué vender o qué se está vendiendo bien para tal vez aumentar la producción de venta, ¿no es cierto? En esos productos, ¿ya? Entonces, el usuario uno toma decisiones en base a lo que nosotros le presentamos, ¿sí? Y si es que no está claro, ¿sí? Por ejemplo, la tendencia de las ventas a través de tiempo, ¿no es cierto? O no está claro esa estacionalidad que él necesita identificar de su giro de negocio para tratar de establecer estrategias que puedan aumentar esa venta, ¿sí? Tal vez no le va a servir, ¿no es cierto? Tal vez si es que es un poco complejo, ¿sí? La visualización porque muchas veces pensamos, ¿no es cierto?, que entre pongamos los gráficos más complejos, más difíciles, ¿no es cierto?, que se vean más chéveres, ¿sí? A veces causa lo contrario, causa el efecto contrario, ¿no?
Muchas veces suelo decir que eh, hacerlo simple, ¿sí? Hacerlo simple en ciertas ocasiones es mucho mejor, ¿no es cierto? Porque no muchas personas están acostumbrados a ver el último gráfico que salió ayer, ¿no es cierto? Sino que muchas personas están acostumbradas a ver gráficos de barras, gráficos de círculos, de donas, ¿no es cierto? Líneas, ¿sí? Que son muy fáciles identificables y que las personas ya saben leer, ¿no es cierto? Obviamente podemos empezar a utilizar gráficos un poco más técnicos, ¿no es cierto? Como por ejemplo los gráficos de bigotes, ¿sí? Que no sé si es que los han visto, son como unos cuadraditos rectangulares que se despliegan hacia los lados. Líneas, ¿no es cierto? Con un máximo y un mínimo. Entonces, ese tipo de gráficos entregan mucho valor, ¿no es cierto? Porque hay mucha información dentro de esos gráficos. Sin embargo, muchos usuarios de negocio, incluso muchas personas, no saben leer este tipo de gráficos. Y más va a ser un dolor de cabeza para el usuario de negocios tratar de entender cómo está generado este gráfico, qué información me da este gráfico yo darle algo simple, ¿no es cierto? O tal vez lo que estaba en ese gráfico de bigotes, yo puedo darle dos gráficos, ¿no es cierto? Tal vez uno de barras y uno de círculos que entreguen la misma información, pero de una manera más simple, ¿no es cierto? Entonces, ahí está también un poco la experiencia, ¿sí? Y la técnica que tenemos básicamente las personas que desarrollamos, que generamos esta información y la representamos para nosotros establecer y decir, sí, ¿sabes qué? Utilicemos estos gráficos, sí, ¿sabes qué? Pongamos esta información de este gráfico, ¿no es cierto? Porque nosotros somos los que tenemos la experiencia por detrás. Y como digo, si partimos de esta entrevista de analizar la necesidad del usuario de negocio, ¿sí? Vamos a tener todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder generar esa información, ¿ya? Entonces, asimismo, nosotros vamos a ver la comunicación eficiente, ¿sí? Decíamos que tener, por ejemplo, tablas de datos en bruto muchas veces no es como para analizar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, a nosotros nos pasaran una tabla con datos y datos y datos y datos de ventas, ¿sí? Está ahí la información, ¿ya? Pero para nosotros no nos genera valor, ¿sí? Porque prácticamente tendríamos que trabajar en esos datos para poder tener esos insights, ¿no es cierto? Entonces, con la utilidad de las herramientas de inteligencia de negocios, ahora es tomar todas esas cantidades de datos y poder generar información a través de representaciones gráficas. ¿Ya? Entonces, en este momento, ¿sí? Les voy a presentar rápidamente mi pantalla, ¿ya? Me confirman, por favor, si es que se puede observar, ¿sí? Ya saben, con pulgarcito arriba es más que suficiente, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me confirman? Listo, listo. Entonces, una pequeña introducción, sí, la verdad es que no quiero ir con mucha teoría de golpe, sino más bien ir conversando la teoría e ir aplicándola en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, rápidamente, ¿sí? Con respecto a la inteligencia de negocios, sí tenemos que tener claro que básicamente es una disciplina, ¿no es cierto? Como bien dice aquí, que impulsa la transformación de datos en conocimiento accionable. ¿Ya? Entonces, tenemos los datos y transformamos en conocimiento accionable. ¿Qué es este conocimiento accionable? Básicamente disponer de la información que yo tengo, ¿no es cierto? Hacer algo con la información. Si yo sé que no se está vendiendo en tal mes, en tal región, en tal ciudad, en tal parte, ¿qué hago yo para que se venda, ¿no es cierto? Refiriéndonos al tema de comercialización. También nos proporciona o tomar decisiones basadas en evidencia, ¿sí? Ya no es que decimos, por ejemplo, sí, como juguetón sé que vendo más en junio y en diciembre y en otros meses no vendo, ¿no es cierto? Entonces tomo decisión en base a lo que yo sé. Pero ¿qué pasa cuando ya viene el análisis y me representa exactamente cuáles son las ventas, en qué meses? ¿Sí? Y cómo está con respecto a los otros meses. Entonces ahí ya yo no parto de lo que sé, de lo que pienso, ¿sí? Sino ya parto de la realidad, de lo que tengo en los datos, ¿no es cierto? Entonces,
en el primer caso, yo puedo cometer ciertos errores, ¿no es cierto? Porque pienso que, como toda la vida se ha dado así, ¿sí? Pienso que está bien lo que yo voy a implementar, la estrategia que voy a implementar, ¿sí? En la segunda opción, ya no hay cabida para errores, ¿no es cierto? Porque ya sé gráficamente lo que está pasando, lo que va a suceder y lo que puede suceder, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo aquí hay una ventaja competitiva, ¿sí? Porque a diferencia de mi opción uno, ¿sí? La realidad puede ser completamente diferente a lo que yo tengo de conocimiento, ¿no es cierto? A lo que yo pienso que puede ser, ¿sí? O tal vez justo en estos últimos meses, ¿no es cierto? Puede pasar eh, puede pasar algo que yo no lo he considerado, ¿no es cierto? Por ejemplo, justo estos últimos meses de apagones, ¿ya? Justo estos meses de apagones, ¿sí? Se empezaron a vender muchos más generadores, muchos más fuentes de energía, ¿no es cierto? Entonces, para alguien tal vez que tenía en su conocimiento cómo era todo este tema de la comercialización de este tipo de productos, decía, sí, tal vez estos meses no nos va a ir muy bien, ¿sabes qué? Concentrémonos en otros productos, ¿no? Pero para la opción que día a día está sacando sus datos, está contrastando los datos de venta con datos externos, ¿sí? Como por ejemplo todo este tema de la energía eléctrica, pudo haberse dado cuenta de que justo para estos próximos meses va a incrementar la venta de generadores, ¿no es cierto? Entonces, las decisiones que toma la opción uno y la opción 2 son diferentes, ¿sí? Y ahí está la ventaja competitiva al nosotros trabajar con los datos. Y por último, nos dice aprovecha al máximo la información, ¿sí? ¿Cómo aprovechamos al máximo la información? ¿Sí? Comunicándola de forma efectiva. ¿Cómo la comunicamos de forma efectiva? Representando gráficamente, ¿sí? Con forma adecuada, ¿sí? De una forma adecuada, ¿ya? Entonces, miren que para nosotros poder cumplir con básicamente la definición de inteligencia de negocios, al final vamos a necesitar comunicar la información, ¿ya? Y para esto, las técnicas de visualización son de vital importancia, ¿ya? Listo. Entonces, en cuanto a la inteligencia de negocios, básicamente, como decimos, nos va a permitir mejorar la toma de decisiones, ¿sí? Porque ya tenemos de información relevante, clave y en teoría debe ser oportuna, ¿sí? Para nosotros poder tomar estas decisiones. Nos van a ayudar a optimizar el proceso, ¿sí? Lo que antes, ¿sí? Por ejemplo, mes a mes, semana a semana, se tenían que generar diferentes informes a partir de los datos que venían justamente en esa misma temporalidad, ¿ya? Ahora, ya con las herramientas de inteligencia de negocios, establecemos conexiones directamente a los orígenes de datos y el front, que es el diseño, que es las gráficas, la visualización ya está realizada. Entonces, esto ya solo parte de una actualización, ¿sí? Mes a mes, básicamente apretar un botón. Entonces, nos permite optimizar todo ese proceso de generar información y nos concentramos, ¿sí? En lo que es realmente importante, que es la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y por último, como decíamos, la ventaja competitiva, ¿ya? La ventaja competitiva, como bien sabemos, ¿sí? Es poder hacer lo que la competencia no puede, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros aprovechamos al máximo la información para tomar decisiones, eh, para tomar decisiones efectivas, ¿sí? Sin gastar tanto en generar toda esa información, ¿ya? Vamos a tener una ventaja competitiva frente a la empresa, a la persona que no hace lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo esto nos va a catapultar cuando nosotros necesitemos tomar acción, ¿no es cierto? Necesitemos tomar acción en base a información, ¿ya? Y rápidamente, para establecer, ¿sí? ¿Dónde está justamente la parte de la visualización? Tenemos este pequeño proceso, ¿sí? Que la verdad es bastante resumido en cuanto a el proceso de inteligencia de negocios, ¿no es cierto? Miren que todo empieza con la recopilación de datos, ¿ya? Pero en el proceso de inteligencia de negocios, recordemos que para nosotros, ¿sí? Como
personas que realizan este tema de la reportería, ¿no es cierto? Personas que se desarrollan en el ámbito del business intelligence, ¿sí? Nosotros partimos siempre de la necesidad de información del usuario de negocio, ¿no es cierto? De lo que requiere el usuario de negocio, la empresa, ¿sí? O la persona, ¿ya? Entonces, una vez sabemos de eso, tenemos claro cuál es ese objetivo, ahí sí nosotros vamos a empezar con este proceso de inteligencia de negocios que es recopilación, ¿no es cierto? ¿Por qué partimos de esa forma? Porque una vez sabiendo qué necesitamos mostrar, qué información necesitamos generar, ahí sí vamos a identificar qué datos necesitamos, ¿no es cierto? Tenemos, como digo, una gran cantidad de datos y muy probablemente no siempre tenemos que acceder a todos, ¿no es cierto? Sino a específicos, ¿ya? Entonces, esa conexión, ¿sí? No a todo, sino a ciertos lugares en específico, también nos va a ayudar a que nuestra reportería sea mucho más eficiente, ¿no es cierto? Que los recursos que está por detrás en la herramienta, o bueno, los recursos que utiliza la herramienta por detrás para tomar los datos, para transformarlos y para generar información, también va a ser mucho más eficiente si es que nosotros conectamos solo a los datos que necesitamos, ¿ya? Luego, en medio va a venir todo el tema del análisis. Para esto vamos a utilizar herramientas de inteligencia de negocios. Y bueno, aquí la que mi preferida es Power BI por el mismo hecho de todo lo que contiene, ¿no es cierto? Power BI se puede hacer desde la extracción, ¿sí? La recopilación de datos hasta la comunicación de información, ¿ya? Algunas otras herramientas, ¿sí? Se dividen, ¿sí? Básicamente para cumplir este mismo proceso. Y lo que me gusta de Power BI es que tiene todo incluido y además, como es de Microsoft, ¿sí? Tiene una conexión especial. No solo es más rápida, para los orígenes de datos de Microsoft, ¿sí? Sino que también ya está todo integrado, ¿sí? Dentro de la nube y, por decirlo así, ¿qué compañía, por ejemplo, no tiene Microsoft, ¿no es cierto? ¿Qué compañía no utiliza un Word? ¿Qué compañía no utiliza un Excel? ¿Sí? Y ya todo está integrado, ¿ya? Entonces, una vez que lo analizamos con la herramienta de inteligencia de negocios, ahora sí vamos a generar la información. Y como ustedes ven en la parte derecha, ¿sí? Aquí tenemos un dashboard, ¿no es cierto? Un dashboard es más que nada un grupo de indicadores, ¿no es cierto? En el cual nosotros podemos generar o representar la información, ¿ya? Entonces, a través del tiempo, ¿sí? Siempre se han utilizado las gráficas para representar la información, incluso, ¿sí? También se empezaron a generar reportería, ¿sí? Que es básicamente generar estos dashboards, aunque Excel no está alineado para este tipo de cosas, ¿no? Sí, Excel es una herramienta bastante potente, sí, la verdad es que puede hacer un montón de cosas, sí, pero no está optimizado para este tipo de reporterías, ¿no es cierto? Para el tema de inteligencia de negocios, ¿ya? Entonces, a medida que ya empezaron a surgir estas herramientas de inteligencia de negocios, la visualización, la reportería, ¿sí? Que se tenía ya empezó a ser también un poco más técnica, ¿no es cierto? Ya no solo fueron objetos gráficos que se colocaban, ¿sí? En un orden específico, sino que ya empezaron a establecerse eh, diferentes técnicas, diferentes prácticas que nos ayudan, ¿sí? A nosotros a comunicar la información, como siempre decimos, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿sí? Las herramientas y a través de la generación de la información van a permitir que cualquier usuario, ¿sí? Desde, por ejemplo, un ejecutivo, un gerente, ¿no es cierto? Hasta un analista, hasta incluso individualmente, ¿sí? Vamos a poder interactuar con la información que hay, ¿no? Para tomar, siempre decimos, decisiones, ¿sí? Efectivas, ¿ya? Y no caer en el tema de las suposiciones, ¿sí? Entonces, esto, como les decía, también nos va a permitir en la reducción del tiempo de análisis, ¿sí? Porque un dashboard que esté bien diseñado, ¿sí? Va a evitar que el usuario diga, sí, ¿sabes qué? Qué chévere está el dashboard, pero expórtame los datos a Excel, ¿no es cierto? Porque necesito hacer tal cosa.
Entonces, en mi experiencia, muchas veces pasa eso, incluso hasta ahora sigue pasando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clave? Que el dashboard esté tan bien diseñado que el usuario no tenga que decir, ¿sabes qué? Exportame a Excel porque necesito hacer este análisis, sino que diga, ah, sí, ¿sabes qué? Voy a poder dar clic aquí y acá ya me muestra ese análisis que yo necesito, ¿no es cierto? Entonces, por eso está primero el saber qué quiere el usuario para luego representarlo, ¿ya? Entonces, de esta forma, los usuarios, los analistas, los gerentes, nosotros mismos incluso, vamos a poder tomar decisiones mucho más rápidas si ya tenemos la información al momento, ¿no es cierto? Si tenemos la información oportuna, ¿ya? Y asimismo, también nos va a facilitar colaborar con el resto del equipo, ¿no es cierto? Porque si es que yo ya tengo la información condensada, ¿sí? Yo ya no voy a tener que generar, por ejemplo, una presentación, ¿no es cierto? Para exponer a comité qué es lo que está pasando, sino a partir de mi propio reporte, que es el que tiene la información clave, concisa, ¿sí? Y relevante, yo voy a ir comentando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Entonces, de esa forma, sí, también promovemos la colaboración entre el equipo, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos dado una breve introducción sobre el tema de la inteligencia de negocios y la importancia de la visualización, ¿sí? En todo este proceso, ¿ya? Ahora sí vamos a pasar a generar un ejemplo práctico en la herramienta, como les digo, la más utilizada, sí, que al momento incluso está en auge, por así decirlo, que es Power BI, ¿ya? No sé si tal vez hasta aquí tengan alguna duda, inquietud o comentario. Si no, les voy a presentar mi pantalla, ¿ya? En este caso, la verdad es que no tenemos mucho tiempo para ir haciendo paso a paso, lo que en verdad me hubiera encantado, ¿sí? Sin embargo, compartí, ¿sí? Los datos que voy a utilizar al momento, ¿sí? En un archivo .pbix, ¿sí? Para realizar un ejercicio práctico en el cual voy a ir comentándoles, ¿sí? Algunas técnicas de visualización y dándoles algunas recomendaciones para cuando ustedes generen su reportería, ¿ya? Entonces aquí les pido que presten mucha atención, tal vez si es que eh, algunos ya tenemos bastante experiencia con Power BI, ¿sí? Tal vez podamos ir haciendo a la par los de ejercicios, pero si es que no tenemos mucho conocimiento, si es que no tenemos mucha práctica con esto, entonces miren, aquí si es que ya pueden observar mi pantalla, ¿sí? Es el ambiente de Power BI Desktop, ¿sí? Recordemos que Power BI Desktop es gratuito, ¿sí? Mientras no necesitemos compartir los informes eh, con nuestra organización, no vamos a incurrir en un solo costo, ¿no es cierto? Ya cuando necesitemos compartir esa información que nosotros estamos generando, ahí es cuando vienen los costos en cuanto a licencias, ¿sí? Y la verdad, una licencia Pro, ¿sí? Cuesta $10 mensuales, ¿sí? Entonces, para lo que representa y para los beneficios que hay Power BI, ¿sí? Tal vez $10 no pueda tener ninguna representación, ¿ya? Entonces, otro punto más, porque Power BI es, por ejemplo, actualmente una de las herramientas que más se eligen para generar todo este tema de la inteligencia de negocios, ¿ya? Entonces, de primera instancia, ¿sí? Voy a ir a la vista de modelo, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a poder observar, ¿sí? Que tenemos cuatro tablas, ¿ya? La primera tabla es la base de ventas, ¿sí? Que así como decíamos en cualquier Supermaxi, ¿no es cierto? Va a través de facturas, 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 va recolectando básicamente los datos de la venta, ¿no es cierto? Qué persona o qué cliente, en qué ciudad o en qué dirección. Está el tema del producto, la cantidad del producto y cuál fue el valor, así como las fechas, ¿no es cierto? Una base súper simple y que es de las más utilizadas para nosotros trabajar en cuanto a ejemplos, ¿ya? También tenemos una tabla BIM geográfico que básicamente tiene datos sobre la ciudad, ¿sí?
tal como la región, la provincia, ¿sí? El país o el gerente regional de esa ciudad, ¿ya? Tenemos el DIM producto, poco del producto, nombre del producto, categoría, subcategoría y una tabla de calendario, ¿sí? Que como recomendación siempre deberíamos mantenerla al momento que estemos haciendo este tema de análisis de datos, ¿sí? Porque al menos en Power BI, ¿sí? Muchas fórmulas importantes, ¿sí? O en este caso se conocen como expresiones DAX, sé que son Data Analysis Expression, ¿sí? Eh, Se basan en análisis de inteligencia de tiempo, ¿sí? Que son análisis muy relevantes al momento de nosotros generar información, ¿ya? Entonces, para generar ese tipo de análisis, nosotros vamos a tener que usar una tabla calendario, ¿ya? Entonces, vemos el modelo, es bastante simple, ¿no es cierto? DIM geográfico con base de ventas se conecta por la ciudad, el DIM producto con la base de ventas se conecta con el ID de producto y el calendario básicamente se conecta por la fecha real del pedido, ¿ya? Entonces, básicamente este es nuestro modelo. Ahora, justo lo que les comentaba, ¿ya? Si es que nosotros partimos de la base de ventas, ¿sí? Miren cómo tenemos aquí varias columnas, ¿sí? Todos con datos. Si es que nosotros vemos la tabla tal y como está, sabemos que aquí está la información que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Pero si la vemos así y empezamos a buscar, no nos dice nada. No podemos sacar prácticamente nada, ¿sí? Si nosotros vemos de primera vista, ¿ya? Cuando nosotros vamos a empezar a tener un sentido de lo que tiene estos datos o de lo que tiene esta tabla, es cuando nosotros vamos a empezar a identificar, ¿sí? Qué filtros tienen, ¿no es cierto? Ver, por ejemplo, la forma de envío. Aquí veo que tiene cuatro diferentes, ¿no es cierto? Los segmentos. Hay para el cliente, empresa, pequeña empresa. Yo en este momento empiezo a tener un poco de noción de los datos que tiene esta tabla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo en esta clase? ¿Sí? Poder representar, ¿sí? A través de diferentes técnicas de visualización, justamente la información que tenemos aquí de forma clara y sencilla, ¿ya? Entonces, no teníamos herramientas de inteligencia de negocios por ahí por los años 2000, ¿no es cierto? Veíamos que con Excel podríamos generar tablas dinámicas, ¿no es cierto? Entonces estas tablas dinámicas ya eran un poco más resumidas y empezaban a generar información, ¿sí? Como por ejemplo una tabla dinámica a través del segmento, ¿no es cierto? Y el total, ¿no es cierto? O tal vez una forma de envío y el total, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a identificar, ¿sí? Que entonces, más bien generaba información, ¿ya? Luego ya empezaron a salir también en Excel todo lo que son los objetos, ¿sí? Ya no solo eran tablas dinámicas, sino objetos dinámicos en los cuales empezábamos, ¿no es cierto? Con los más simples y que incluso aquí en Power BI, si es que ustedes pueden ver, se mantienen entre los predeterminados, ¿no es cierto? Los que ya vienen por default. ¿Y eso es por qué? Porque básicamente, los gráficos con los que ya viene Power BI de forma predeterminada, muchas veces o casi siempre, ¿sí? Son los gráficos que vamos a necesitar para representar cualquier información, ¿ya? Obviamente aquí en Power BI y en otras herramientas de inteligencia de negocios, también vamos a poder tener o descargar, por así decirlo, más objetos visuales, ¿no es cierto? Objetos visuales que no están en este grupo, pero que tal vez tienen una implicación técnica o son creados por desarrolladores o por terceros para poder representar la información. Sin embargo, como les dije, ¿no es cierto? A veces lo mejor no es elegir el gráfico más técnico, ¿sí? Sino ver la forma de representar la información lo más legible posible, ¿ya? Y para eso, en la mayoría de veces no vamos a necesitar un super gráfico, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Listo. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la tabla, ¿sí? O vemos el modelo de datos,
nosotros vemos que tenemos una base de ventas, ¿no es cierto? Tenemos la base de ventas con respecto a datos o información del producto o a datos de información de las ciudades, ¿ya? Entonces nosotros podemos empezar a tener una idea de qué información necesitamos mostrar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos ahorita un usuario. Se va a generar la entrevista, se van a hacer las preguntas necesarias y se va a definir el objetivo de información, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad de información tiene? ¿Ya? Como no tenemos eso, vamos a partir, ¿sí? De lo que nosotros consideramos o me puedo incluir yo como, por ejemplo, eh, como usuario, ¿no es cierto? Incluso también vamos viendo la capacidad analítica, ¿sí? De todos, ¿sí? Y vamos a ver ¿qué información? Sí, ahí sí voy a necesitar, por favor, que cada uno, sí, escriba en el chat. ¿Qué información, sí, le resultaría relevante para ver en base a este modelo? ¿No es cierto? Uno me podrá decir, tal vez lo más importante, ¿no es cierto?, es saber el total de ventas. ¿Ya? Es un análisis. Otra persona me va a decir, ¿sabes qué? A mí me parece interesante ver el análisis de ventas por país. ¿Ya? ¿Sí? Entonces quiero que cada uno de ustedes escriba, ¿sí? En el chat, básicamente algo corto, no tiene que ser nada muy elaborado, ¿sí? De qué información podría obtener, ¿sí? Solo viendo el modelo, ¿no? Como les digo, un ejemplo, total de ventas o ventas por país, ¿no es cierto? Pero eso sí les digo, ¿qué información creen que sería relevante, ¿no es cierto? Para ustedes cuando ven este tipo de modelos, ¿sí? Entonces, vamos a dar 2 minutitos, ¿sí? Para que vayan escribiendo en el chat qué análisis o en qué información podrían obtener de este modelo de datos, ¿no es cierto? La idea es que a partir de los análisis de la información que ustedes necesiten, ¿sí? Vayamos generando nuestro reporte, ¿ya? Entonces, vamos a dar 2 minutos por reloj, es 1:52, vamos a dar hasta la 1:54. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos escribiendo, ¿sí? En el chat, ¿ya? Aquí, Giovanni, tal vez si me ayudas, ¿sí? Quisiera que tal vez los que te escriban en el chat, ¿sí? Pido que sean todos, pero los que te escriban en el chat, ¿sí? Tengan un puntito extra ahí en alguna prueba, en algún deber, ¿sí? Que nos puede ayudar. Eso para incentivar un poquito para que me puedan ayudar, ¿ya? Listo, entonces vamos viendo, por ejemplo, los primeros comentarios nos dicen venta por categoría del producto y por mes y días de la semana, ¿no es cierto? Por acá me dicen el pareto de los productos más vendidos en cada año. Ah, chévere. Tenemos también el margen de ganancias, ventas, costos, gastos durante el último año. Sí, muy bien. ¿Sí? Ventas más bajas por región. Ya, muy bien, muy bien. Ventas por provincia de estado. Correcto. ¿Ya? Entonces, muchas gracias a todas las personas que han escrito en el chat, ¿sí? La verdad es que, como ustedes bien dicen, ¿sí? O como ustedes lo tienen claro, muchas veces se parte así, ¿no es cierto? Con el usuario de negocios, cuando estás en la entrevista, ¿sí? Tú le dices, ¿sabes qué? ¿Qué información necesitas ver, no? Obviamente tú ya tienes que tener un conocimiento básico de quién es este usuario de negocio, ¿no es cierto? En qué puesto tiene, ¿sí? Eh, qué tipo de cosas desarrolla o cuál es su actividad principal dentro de la empresa, ¿no es cierto? Porque conocer eso, ¿sí? Va a permitir que la entrevista o levantar el requerimiento de información, ¿sí? Fluya mucho más, ¿sí? Porque tal vez desayunarnos justamente en esa reunión, todo lo que hace la persona, ¿sí? Eh, nos va a confundir un poco. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Este usuario se dedica a ver las ventas, de cada una de las ciudades y en base a estas ciudades o en base a esa información empieza a hacer los análisis y tal vez a los gerentes regionales les dice o les plantea las estrategias, ¿no es cierto? Eso me va a permitir, saber eso, solo saber eso me va a permitir direccionar un poco la entrevista hacia esa necesidad de información y yo no llegar con una pregunta abierta y decirle, sí, ¿qué información quisiera ver?
¿no es cierto? Casi no genera nada de valor. Entonces, y además a nosotros como expertos no nos haría quedar tan bien, ¿sí? A diferencia que lleguemos y digamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Algo así como que sí hemos visto que tenemos estas bases de ventas y estas bases de ciudades, ¿sí? Tenemos tales datos, sí que por lo general la información que usted necesita está direccionada a tal cosa, ¿no es cierto? Que el usuario sienta que nosotros también tenemos un conocimiento, ¿sí? Sobre la información a la que queremos llegar, ¿no es cierto? Porque por detrás el usuario sabe a lo que quiere llegar, ¿no es cierto? Sabe qué es la información que necesita, ¿sí? Pero muchas veces no sabe cómo generarla o no sabe dónde conseguirla. Entonces, para nosotros, ¿sí? Eh, está el reto de que podamos ayudarle, ¿no es cierto? Podamos guiarle a través de nuestra expertise en la inteligencia de negocios, en la ciencia de datos, ¿sí? Para generar la información que él necesita, ¿no es cierto? Decirles, a ver, ok, tienes las ventas por ciudad, sí, tal vez esto lo ves por algún tipo de cliente, ¿no es cierto? Tenemos aquí datos de tipos de clientes y así básicamente vamos levantando los requerimientos de información, ¿ya? Entonces, así como nosotros tenemos aquí, ¿sí? Muchas veces son los primeros comentarios de los usuarios de negocio, ¿sí? Yo necesito ver las ventas, el margen de ganancias, ¿no es cierto? Necesito ver las ventas más bajas por región, ¿sí? Entonces, aquí nosotros es cuando nosotros vamos y decimos, ok, necesitas ver las ventas más bajas por región, ¿no es cierto? Para las ventas tengo esta columna, ¿no es cierto? O este ítem que me dice total de ventas. ¿Lo tomo directamente esto o tal vez necesitas unas ventas netas, por ejemplo? ¿Qué tipo de ventas? Ya va por ahí. Dice, necesito ver por región, ¿no es cierto? ¿Te, te interesaría más ver la comparación entre región y región, o tal vez identificar en un mapa, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando se habla de dimensiones geográficas como la región, ciudad, país, ¿sí? Es muy atractivo verlo en un mapa, ¿no es cierto? Entonces así vamos descubriendo, vamos levantando la información, ¿sí? Y vamos nosotros analizando qué es lo que tenemos que generar, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tendremos básicamente los análisis, ¿sí? Que vamos a realizar, la información que vamos a generar, ¿sí? Vamos a hacer todo el tema de la extracción de datos, la transformación y limpieza de datos, que no es más que nada que llevar los datos que tenemos a un nivel de calidad óptimo para ser usados. ¿A qué me refiero? Que no haya caracteres especiales, que no haya faltas de ortografía, ¿sí? Que no se repitan, identificar, transformar y limpiar, ¿sí? Para que al momento que nosotros presentemos la información, ¿sí? Sea lo más clara y de calidad posible. Porque imagínense que nosotros estamos haciendo información, ¿no es cierto? Y nos sale, por ejemplo, las ventas por región, y está NA de no aplica, y luego sí vienen las otras regiones. Entonces, el usuario, al ver eso, ve un NA que no aplica y dice directamente, sabes que esta información tal vez no esté correcta. ¿A qué se refiere este NA? ¿Sí? Y cuando ya ve tal vez algo que no está correcto, ya de forma instantánea, ¿sí? En su mente predomina el hecho de que tal vez la información que está viendo no es correcta. Sí, así sea una equivocación o una tilde, ¿no es cierto? Ya da esa sensación. Entonces, para nosotros, como les decía, ahí está también el arte de cuando nosotros generamos las visualizaciones, ¿sí? Porque como decíamos, no solo es representación gráfica, ¿sí? Sino es comunicar información, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos todo ese proceso de extracción, ¿sí? Transformación, limpieza y carga de datos, que es el famoso ETL, ¿sí? Eh, vamos a pasar a tener ya los datos en nuestra herramienta de inteligencia de negocios para ser utilizados, ¿ya? Entonces, ahora sí, va. Entonces, ustedes muchas veces, ¿sí? Cuando van por la calle, ven gráficas, ¿no es cierto? Ven visualizaciones, ¿sí? Cuando estamos frente al computador, ¿ya? Muchas veces tenemos métricas que de igual forma se ven en gráficas, en visualizaciones, ¿ya? Entonces,
En el caso de la reportería de inteligencia de negocios, ¿sí? La recomendación es que nosotros trabajemos en un lienzo que se vea de primera vista todo el contenido. ¿A qué me refiero? Y en experiencia, hay veces que muchas empresas o muchos usuarios les gusta tener, por ejemplo, toda la información en un solo reporte. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una especie de infografía, ¿sí? Que tiene toda la información del reporte, pero hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le tocaría al usuario? Irse desplazando hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que tratemos de que sea todo en una sola vista, que no demos la opción al usuario que esté yendo para abajo, que esté yendo para arriba o a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Sino que esté todo en la pantalla y que si necesita, por ejemplo, dinámica para ir a otra información, ¿sí? Tenga disponible en la pantalla mismo a través de una selección, ¿no es cierto? Y ya pase a otros datos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí cuando nosotros tenemos, por ejemplo, para dar el scroll y bajar? Muchas veces pasa que los filtro, bajamos todo y vemos los datos. Pero ¿qué pasa si es que yo necesito cambiar el filtro? Sí, rápidamente. Me tocaría subir todo, ¿sí? Cambiar el filtro y volver a bajar. Y aunque eso dure 1 o 2 segundos máximo, ¿ya? Tal vez para el usuario ya no es lo más eficiente, ¿no es cierto? Porque le toca subir o bajar y entre que sube o baja tal vez se pierde, ¿sí? No son palabras mías, son palabras incluso de clientes, ¿sí? Con los que he trabajado, ¿ya? Entonces, práctico porque ya nos da el lienzo claro, ¿sí? Para trabajar. Obviamente nosotros lo podemos hacer más grande, más pequeño, ¿ya? Pero eso ya será parte de, no, de cómo nosotros querramos visualizar, ¿ya? Entonces, como recomendación, como les digo, tratemos de que la visualización, el reporte, sea en un solo pantallazo, ¿sí? Si es que necesitamos más información que no entra en un solo pantallazo, demos la dinámica al usuario para eh, navegar a través del dashboard, ¿no es cierto? Es justamente la dinámica que necesita el usuario para no verse frente a un reporte estático, ¿sí? Sino ya lo toman más como una aplicación, ¿ya? En la cual te da los beneficios para aplicar filtros, para ir de un lado a otro, ¿no es cierto? Y entre otros, ¿ya? Entonces partimos de nuestro lienzo en blanco. ¿Ya? Aquí, entre las buenas prácticas, está siempre dividir o tratar de dividir el lienzo en cuatro, ¿ya? Siempre en las mitades, para que haya una zona uno que es la parte superior izquierda, una zona 2 parte superior derecha, zona 3 parte superior, parte inferior izquierda, y zona 4 parte inferior derecha, ¿ya? ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos en reportería, en establecer las visualizaciones, cómo normalmente la gente visualiza la información, ¿no es cierto? Y al menos en el lado occidental, ¿sí? Las personas siempre, siempre visualizan dándole un orden, ¿sí? A los sectores en donde están visualizando. Entonces, ese orden siempre va a estar predefinido, ¿sí? Como que de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿ya? ¿Por qué digo la parte occidental? Leen de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces cambia un poco el sentido, ¿ya? Entonces, por lo general, sí, obviamente donde estamos, lo ven así, ¿no es cierto? El orden lo ven de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Qué nos dice esto? Que básicamente la primera imagen o donde van a enfocar su vista de primera instancia es en la parte de arriba, en la parte izquierda, ¿sí? Luego van a ir hacia la derecha, luego van a ir abajo izquierda y abajo derecha, como una Z, ¿no es cierto? Entonces, aunque no esté predefinido que así se lea un reporte, ya en el subconsciente existe ese orden. Entonces nosotros podemos aprovechar ese orden para decir, ok, en la parte superior izquierda va la información más relevante, ¿sí? Lo que puedo decir de primera mano y lo que más le importa, ¿no es cierto? Es
segundo más importante, lo tercero más importante y luego lo cuarto más importante, ¿no es cierto? Entonces así nosotros también definimos, ¿sí? Las posiciones en que puede ir qué información, ¿ya? Ahora, ahora, cuando nosotros generamos el informe, ¿sí? Tenemos que tener claro cuál es el usuario, ¿sí? O cómo es el usuario, porque no es lo mismo, por ejemplo, que un usuario sea un gerente de negocios, ¿sí? O que un usuario sea un analista, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gerente de negocios, el jefe, siempre va a tratar, o bueno, siempre va a necesitar ver primero la información clave, ¿sí? El requerimiento de información que él necesita y luego sí la información adicional que explica o que puede explicar por qué pasó eso, ¿no es cierto? Como les digo, para jefes, gerentes, sí, puestos superiores más que nada, siempre necesitan ver el objetivo de información y luego sí el desglose, ¿ya? A diferencia de un analista, ¿ya? Que muchas veces para el analista es mucho más efectivo ver toda la información del desglose, lo que está pasando, lo que puede suceder, para luego llegar a ese objetivo, ¿sí? De requerimiento de información. Entonces, mientras el gerente es, a ver qué pasó, o por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasó? Y a ver por qué pasó esto. Entonces, el analista es, ¿qué está pasando? Para ver qué pasó, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener claro también a qué usuario estamos construyendo el dashboard, ¿no es cierto? Porque asimismo, si es que trabajamos para gerentes, jefes, ¿sí? El reporte tampoco va a tener una gran cantidad de información, ¿no es cierto? Sino va a tener lo que es clave, lo conciso, ¿sí? Y directo. Porque muchas veces los gerentes jefes no tienen el tiempo para estar analizando toda la información que ponemos, ¿no es cierto? A diferencia del analista, que él sí va a necesitar identificar toda la información que podamos obtener para llegar a una conclusión en específico, ¿ya? Porque el analista sí está constantemente revisando esos datos, está constantemente con esa información. Él sí conoce todas las aristas que puedan estar sucediendo o que puedan estar pasando para nosotros llegar a una conclusión en específica, ¿ya? Entonces, ahí ya van en una parte, ¿sí? Una técnica, ¿sí? Y en otra parte una recomendación, ¿cierto? Técnicas, ¿sí? Ser más claro, ser más conciso, ser más directo con usuarios tipo gerente, ¿sí? Y una recomendación es que la visualización, el reporte, sea en un solo punto, ¿ya? Entonces, ahora sí, que ya tenemos como por ejemplo cómo iniciar, ¿no es cierto? Vamos a ver los datos que necesitamos, ¿ya? Entonces me decían, sí, en el chat, que podíamos generar información, por ejemplo, como los márgenes de ganancias, ¿no? Tanto ventas, costos y gastos durante el último año, ¿ya? Tenemos ventas por categoría por mes, ¿sí? Ventas por provincias a lo largo del tiempo, igual una tendencia, ¿ya? Las ventas de crédito no las vamos a poder obtener porque no tenemos ventas de crédito, ¿sí? Solo tenemos ventas como tal, ¿ya? Y ya, Francisco, una ¿sí? consulta, perdón la interrupción. Lo que pasa es que no estoy viendo la ventana emergente. Tal vez le podría compartir todo el escritorio porque no se ve solo un cuadro negro. Sí. Disculpe la omisión. Muchas gracias, Saúl. No, ya le comparto nuevamente. Por favor, ahí que me confirmen si es que se está viendo. ¿Sí? Sí, tal vez ahí, o se sigue viendo una pantalla negra. No sé, tal vez, no sé si sea solo en mi parte, pero estoy viendo un cuadrito negro. Por eso le decía. Un cuadrito negro en medio de la pantalla, creo que es el video miniatura, no sé si tal vez sea eso. No, es su imagen. Sí se ve. Ah, ya tal vez me podrían confirmar los otros participantes si es que Sí, se sí, ve por o favor, que le conviene. se ve. Sí, por Sí, se ejemplo, ve, se ve un parece cuadro. que es el Zoom. ¿Perdón? Parece que es lo que a usted se le ve en el Zoom, a nosotros se nos tapa y no podemos ver toda la pantalla. Pero sí se ve el Power BI. Al ¿O no? fondo sí. Fondo sí. Tal vez alguien más me podría confirmar.
Mm, Sí, yo se ve digo, así con los cuadritos, en los sí, cuadritos. tal vez esto que está aquí en la parte superior, déjenme ver si es que le puedo quitar. ¿No? Ok, pero no sé si es que se puede ver el lienzo donde dice justo creación de objetos visuales con sus datos. Eso es lo importante que necesito que se vea. ¿Sí? Eso sí se ve por el momento. Sí, sí, es Eso sí cuando se puede. cuando pincha en alguna ventana emergente, eso no se está bien. En el chat, por ejemplo, esto es chat. Bueno, eso no importa. Ya, y si es que no se ve algo, por favor ahí me levantan la mano y lo revisamos. Sí, necesito que sí lo puedan observar. ¿Ya? Entonces ahí no voy a abrir ninguna ventana más emergente y los cuadritos de zoom les traté de mover a las esquinas. ¿Ya? Ok, entonces partimos de la información que tenemos, de los análisis de los comentarios que nos pusieron en el chat y decíamos básicamente que lo primero, ¿sí? Lo más importante va siempre en la parte superior izquierda, ¿ya? Y si es que estamos hablando de ventas, ¿sí? Como bien nos comentaba un compañero, principal, lo importante sería ver primero las ventas, ¿no es cierto? Tal vez al ver el margen de ventas o incluso los costos, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros teniendo en cuenta, sí, que es una base de ventas, lo más importante primero siempre va a ser cuál es mi total de ventas, ¿sí? Siempre tratamos a nivel de totales y luego vamos desglosando, ¿ya? Entonces, total de ventas, ¿sí? Cuando yo necesito representar información a nivel de totales, ¿sí? O a nivel de indicadores totales, yo tengo objetos visuales que me van a permitir hacer esta representación. Entre el primero está el tipo tarjeta, sí que puedo ver a la derecha, y está el tipo KPI, ¿ya? Entonces, el tipo tarjeta, sí, el objeto tipo tarjeta, me va a permitir a mí representar un total, ¿sí? Básicamente el número, ¿sí? Como por ejemplo, voy a base de ventas y me traigo el total, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí yo puedo ver claramente que la suma de todas las ventas de toda la tabla es 6,29 mil millones, ¿ya? Entonces, miren, tarjetas a nivel de totales. Y luego está el KPI, ¿ya? El KPI lo que me permite es generar, ¿sí? O mostrar la información, no solo a nivel de totales, sino que me va a permitir hacer un análisis comparativo, ¿sí? De dos totales. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Mientras en este, por ejemplo, está a nivel de toda la tabla, ¿sí? A nivel de todo el año. Aquí yo podría traerlo a nivel del último año, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a traer, voy a generar un filtro, ¿ya? Para generar el filtro muchas veces tenemos estos de segmentación, estos objetos visuales de segmentación, y aquí voy a traer el calendario como tal, el año, ¿sí? Y el mes. O, bueno, solo el año, ¿ya? Entonces, en este caso, miren que este objeto visual, ¿sí? En la configuración, lo podemos ver como una lista vertical, ¿no es cierto? Como un mosaico, menú desplegable, entre otros. Muchas veces yo utilizo un menú desplegable, ¿sí? Porque me permite ahorrar espacio, ¿ya? Tal vez en este que tiene pocos años, podríamos utilizarlo como como una lista vertical. Miren, entonces así no me ocupa mucho espacio y yo puedo ir definiendo la selección sin tener que desplegar los elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Miren cómo yo voy dividiendo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, para el 2024, 6,27 mil millones, ¿sí? Parece que en el 2024 está vamos a partir del 2023, ¿no es cierto? Que es mucho más similar un 2023 que con un 2022, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si decíamos que aquí teníamos eh, los 5,94 millones a nivel de 2023, ¿ya? Voy a traer el mismo total, ¿sí? A este de KPI
¿ya? Y voy a generar también una medida calculada, ¿sí? Rápidamente, que me traiga el total del año anterior, ¿no es cierto? Entonces, creo que por aquí tengo una medida, ¿sí? Aquí le vamos a llamar ventas, ¿ya? Entonces, miren, me trae las ventas, pero del año anterior. Sí, aquí no vamos a topar mucho en el tema de las expresiones DAX, porque nos estamos concentrando en las técnicas de visualización, ¿ya? Entonces, voy a traer las ventas del año anterior justamente al destino. Visualizaciones. Tengo justo abajo de los objetos visuales, tengo los campos en donde voy trayendo cada uno de las dimensiones, ¿no es cierto? Y estos campos van a variar de acuerdo al objeto. Si miren la tarjeta, solo tiene un campo, ya este de KPI tiene tres campos. En el primero, el valor, ¿sí? En el segundo, el eje de tendencia y en el tercero, el destino, ¿ya? Entonces, en el eje de tendencia, ¿sí? Básicamente las tendencias es el tiempo. Entonces, vamos a traer una dimensión de calendario, ¿ya? En este caso, veámoslo si lo podemos traer a nivel de mes. A ver cómo nos representa, ¿ya? Entonces, mes o tal vez de año. Mes o tal vez año. Ya, para ver. Bueno, aquí no nos sale mucho. Ya, ¿qué está pasando aquí? Cuando yo traigo el mes, obviamente me trae a nivel del último mes que yo estoy trayendo, por eso aquí es 5,94 millones y aquí los 367,000, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero representar aquí? Miren, mientras la tarjeta nos trae un total, ¿sí? O un indicador a nivel del total, la tarjeta de KPI nos permite hacer esa comparación entre un valor y un valor de destino. Esto muchas veces nos ayuda a ver la variación entre dos fechas, ¿sí? Como vemos entre la del mes actual, del 2023, versus la del mismo mes, pero del año 2022, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que ha incrementado un 6,53% para este año en ese mes. E incluso en la parte de atrás, miren cómo se va generando una tendencia, ¿sí? Que básicamente es la representación de este valor, ¿ya? A nivel de los diferentes meses, ¿sí? Entonces vean cómo este gráfico se ha generado de forma automática, ¿sí? Sin yo necesidad de generar ninguna transformación adicional, ¿ya? Entonces, este gráfico de KPI también es muy utilizado en cuanto a representar presupuesto, ¿no es cierto? El total versus el presupuesto, ¿sí? Entonces ahí nos dice por cuánto estoy más arriba del presupuesto o cuánto me falta para el presupuesto. Y, por ejemplo, este es positivo, ¿no es cierto? Veamos si es que tal vez hay un mes en negativo. Rápidamente me voy a copiar este filtro, ¿sí? Y acá le voy a poner por mes, ¿ya? Entonces veamos. En diciembre, noviembre, octubre, si ven cómo se va cambiando negativo, es justamente porque eh, hay una disminución, ¿no es cierto? El anterior año fue mayor al de este año, entonces por eso es que cambia a negativo. Sí, entonces esa dinámica también es muy, muy llamativa al momento en que obviamente cambia de color, ¿sí? Y aquí, en cuanto al color, vamos a tener, claro, algunas recomendaciones, ¿ya? La primera es que obviamente el color tiene que representar algo, ¿sí? No podemos poner un color solo por poner, ¿ya? Aquí los ejemplos más claros es el verde, ¿sí? Que como todos conocemos, significa siga, está bien, sí, avance, ¿no es cierto? El rojo es como que alto, pare, algo está mal, ¿ya? Y el amarillo es como que precaución, ¿no es cierto? Revisa, algo está pasando. ¿Ya? Entonces, asimismo, nosotros podemos utilizar esos colores del semáforo, verde, amarillo y rojo, para justamente representar temas de variaciones, ¿no es cierto? Presupuestos, en los que ya solo viendo el color vamos a poder identificar que hubo una variación positiva o hubo una variación negativa. ¿Ya?
Entonces, eso ayuda también bastante a cómo nosotros analizamos y de primera mano representamos la información. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros vemos de primera mano así, hemos crecido más que el anterior año, ¿sí? Y ahorita solo tocaría compararlo con el presupuesto para ver si es que estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces, miren cómo nosotros vamos representando los totales, ¿sí? Con las tarjetas o KPIs, ¿sí? A nivel de totales, siempre a nivel de totales, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tengo, por ejemplo, tarjetas a nivel de totales, este de mes, por ejemplo, como tiene muchos meses, ¿sí? Podríamos ponerle, por ejemplo, en la parte izquierda, ¿sí? Podríamos ponerle en la parte izquierda, ¿sí? Que se suele utilizar mucho. Y ahí, por ejemplo, tengo toda la selección, ¿no es cierto? Voy a seleccionar aquí o acá, ¿ya? Entonces, para complementar esta parte de los filtros, cuando yo, por ejemplo, utilizo tipo filtros en lista vertical o cuando utilizo los filtros como menú desplegable, que son los que más se utilizan, ¿ya? Justamente cuando nosotros, al momento de generar el análisis, ¿sí? El usuario necesite estar pasando por cada uno de los elementos rápidamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir, estoy viendo la información de diciembre, ahora quiero ver con noviembre, ahora quiero ver noviembre y septiembre, ¿no es cierto? Y vaya señalando y rápidamente, ¿ya? Cuando no utilizamos las listas verticales, cuando básicamente nosotros vemos la información mensual, ¿no es cierto? Y solo si es que quisiéramos hacer un análisis esporádico, cambiamos de año, cambiamos de mes, ¿no es cierto? Ahí como ya no son muy utilizables, no se está utilizando todo el tiempo, ahí tal vez valdría hacer un menú desplegable, ¿no es cierto? Porque se le selecciona una vez y ya no hay más cambios, por así decirlo, ¿ya? Entonces, cuando necesitemos estar trabajando o colaborando con los filtros, ¿sí? Seleccionando cada uno de los elementos, sirve más tener una lista vertical. Cuando los filtros nos van a permitir, como el objetivo, segmentar la información, no todo el tiempo, sino para análisis específicos, hay muchas veces es mejor utilizar el menú desplegable, ¿ya? Por otro lado, la consideración hay que tener que las listas verticales nos ocupan espacio, ¿sí? Y también depende de cuántos filtros tengamos, ¿no es cierto? Muchas veces hay empresas, o he visto en mi experiencia, reportes que tienen 20 filtros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, listas verticales de 20 filtros, impensable, ¿no es cierto? Ahí lo que he visto que utilizan son los menús desplegables, ¿sí? Entonces, ahí sí, 20 menús desplegables tal vez sí podrían incluirse en una sola zona, ¿ya? Pero abiertos de tal forma no se van a poder observar. O tal vez nos van a ocupar espacio que yo necesito para representar la información, ¿ya? Entonces, en este caso, sí, yo le voy a configurar como menú desplegable a ambos, ¿sí? Es lo que muchas veces más se utiliza. Porque, como les digo, no solo nos ahorra, permite ahorrar espacio, ¿sí? Sino que aquí de tal manera ya también igual nos salen todos los elementos, ¿ya? Entonces, esto les voy a poner acá hacia la derecha, ¿sí? Porque los filtros son importantes, pero no tan relevantes como los totales, ¿ya? Seguimos viendo de acuerdo a nuestra sección Z, ¿sí? Vamos a ver ahora sí lo siguiente más importante, ¿no es cierto? Decíamos en el chat que tenemos, por ejemplo, ventas por tendencia de ventas a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Nos decía por meses, ¿sí? Entonces, vamos a hacer justamente a representar la información a lo largo del tiempo. Para representar la información a lo largo del tiempo, nosotros vamos a utilizar justamente gráficos que necesiten dimensiones de tiempo, como por ejemplo los gráficos de línea, ¿sí? Gráficos de áreas apiladas, ¿sí? Gráficos de 100% apiladas o incluso esos combinados que son entre columnas y gráficos de líneas, ¿ya? Entonces, en este caso, para representar tendencias, ¿no es cierto? Lo más utilizado son estos gráficos de línea, ¿ya? Este gráfico de línea me pide eje X, eje Y, leyenda, entre otros, para poder armar el gráfico. Aquí yo le voy a agregar, por ejemplo, los meses, ¿sí? Porque aquí ya me acuerdo estábamos seleccionando el año, ¿sí?
Vamos a poner los meses y vamos a poner el total de compras, ¿sí? Que es básicamente el campo total, ¿ya? Entonces, miren, si es que nosotros vemos el gráfico que tenemos en la parte inferior, con, ¿sí? Ahí nos vamos a poder dar cuenta, ¿sí? Que esta tendencia, o bueno, nos vamos a poder dar cuenta claramente que la tendencia se refiere a los meses por año, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí nosotros ya podemos identificar claramente la tendencia e incluso, ¿sí? Los puntos que son picos de ventas y los puntos que son valles, ¿no es cierto? Que casi no hay ventas. O bueno, que la venta es muy baja, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué? 204.000 es bastante todavía. ¿Ya? Entonces, en estos gráficos de tendencia, miren que nosotros vamos a poder ver, justo como decíamos, ¿no es cierto? Las ventas a través del tiempo, ¿no es cierto? O las ventas por meses. Ver en qué meses se vendió más, ver en qué meses se vendió menos, ¿sí? Ir cambiando, por ejemplo, los años. Miren cómo va variando el gráfico, ¿sí? Yo puedo hacerlo así. O también puedo traer, por ejemplo, el año a la leyenda. Entonces, miren qué pasa cuando traigo el año, ¿sí? Y selecciono 2022. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, aquí ya no solo es una representación de un año, sino de 2 años a través de los diferentes meses. ¿Qué me permite este? Generar o tener una comparativa de la tendencia, ¿no? Cuando veo un año, ¿sí? Cuando veo, por ejemplo, un año, me da claramente la tendencia, ¿sí? Yo puedo análisis predictivo, ¿no es cierto? Cuando ya tengo en el mismo gráfico de líneas, ya varias líneas, ¿sí? Ya me permite generar un análisis adicional, que es el tema de la comparativa, ¿ya? Entonces, en este caso, para este análisis le vamos a dejar con solo líneas, ya que aquí vamos a tratar de representar tendencias, ¿ya? ¿Dónde representamos comparativas? ¿Sí? ¿Dónde representamos comparativas o cuál gráfico nos permite realizar comparativas? Es el gráfico de barras, ¿ya? O, bueno, en este caso, columnas, ¿sí? Recordar columnas vertical, barras horizontal, ¿ya? Entonces, los gráficos de barras, ¿sí? Son aquellos que nos van a permitir generar comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? Teníamos los diferentes meses, ¿no es cierto? Veamos cómo se ve entre el uno y el otro, ¿ya? Aquí también vamos a hacerlo más rápido. Control C, Control V, ¿sí? Y a este le vamos a establecer como barras, como columnas, ¿ya? Entonces, miren, básicamente es la misma idea de análisis, ¿sí? Solo que obviamente en la primera instancia ya nos da algo más de comparativa, ¿no es cierto? Porque se puede ver claramente, ¿sí? Cómo este es superior a los demás, ¿no es cierto? O cómo entre estos dos de abajo, ¿sí? Casi es imperceptible la subida de aquí, pero aquí ya se puede ver claramente cuál es mayor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si acá agrego, ¿sí? El 2022. ¿Ya? Miren, entonces ahí claramente puedo ver la comparación entre un año y otro. Miren, en marzo sí se ve en el gráfico la comparación, pero por ejemplo en octubre y entre septiembre están casi por ahí medio iguales, ¿no es cierto? Yo podría interpretar, tal vez si es que no veo bien la línea, que octubre es similar, ¿sí? Pero aquí ya claramente veo la comparativa entre uno y otro año. ¿Ya? Entonces, miren, el gráfico de columnas o barras agrupadas nos ayudan más al tema de comparativa, ¿no? Para comparar, ¿ya? Y el tema de gráfico de líneas nos permiten representar tendencias, ¿ya? Entonces, aquí, como básicamente la línea nos permite presentar la tendencia, en el gráfico de barras nosotros vamos a representar otro análisis que también es importante y que pusimos en el chat, ¿sí? Que es básicamente, puede ser por categoría, ¿sí? Por región, incluso, ¿ya? Entonces, miren, vamos a traer aquí la categoría, ¿ya? Entonces, en vez de verlo por mes, nosotros vamos a ver por la categoría.
¿sí? Claramente. Veo que mobiliario tiene mayor, tecnología, material de oficina, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa si es que yo lo dejara ahí? Obviamente nos da una comparativa, ¿sí? Nos dice claramente cuál categoría tiene más, cuál categoría tiene menos, ¿sí? Cómo están más o menos ubicadas. Pero para mejorar esta visualización, ¿sí? Eh, para mejorar esta visualización, yo podría agregar otra dimensión, ¿no es cierto? O tal vez tener una dimensión con más elementos, ¿sí? Porque así se ve básicamente vacía. Me entrega información básica, ¿sí? Pero le puedo dar un poco más de análisis, ¿no es cierto? Porque a veces también tan simple no nos ayuda mucho. ¿Cómo nos serviría aquí si es que, por ejemplo, yo luego necesitara seleccionar esto para que cambie? Miren, justamente en el tema de la selección, ¿sí? Es otro punto a favor de estas herramientas de inteligencia de negocios. Como todo está interconectado, ¿sí? Cuando selecciono, va cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, tecnología, ¿sí? Me vende 2,12 millones, sí, en el último mes $73,000 y ha sido menos que el año anterior en donde se vendió 110. Voy generando información, no solo de lo que tengo, ¿sí? De forma descriptiva, sino que también con la dinámica de las diferentes selecciones, ¿ya? Entonces aquí tengo comparativa. Ahora, otro gráfico que también se usa bastante es el gráfico de circular o el gráfico de anillos, ¿ya? En este caso, a mí el que más me gusta es el gráfico de anillos, ¿sí? Es un poco más elegante, por así decirlo, pero ambos, ¿sí? Tratan de representar la proporcionalidad, ¿sí? ¿Cuánto es un elemento en base a un todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a traer de igual forma el total. Y para este caso voy a traer el segmento, ¿ya? Entonces, miren, aquí claramente, ¿sí? Puedo ver que el cliente, ¿sí? Se lleva mucho más del 50%, o bueno, un poco más del 50% del total de ventas. Empresa viene en segundo lugar, ¿sí? Y la pequeña empresa viene en tercer lugar, ¿ya? Entonces, miren claramente cómo yo estoy representando básicamente la proporción de ventas de cada uno de estos segmentos. Y aquí va la recomendación para cuando nosotros estemos utilizando, ¿sí? Este gráfico de círculo o gráfico de anillo. La recomendación es que la dimensión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una dimensión con muchos elementos, ejemplo, ciudad, ¿sí? Miren lo que pasa. Se representa la proporción, ¿sí? Pero en primera instancia genera un efecto visual que no me agrada mucho, ¿no es cierto? Uno ve y no entiende nada. Segundo, ¿sí? Hay muchos colores, incluso hay colores que se repiten, ¿no es cierto? Tal vez yo pueda confundir el San Salvador con Mixco, no sé, ¿ya? Entonces, hay colores que se repiten, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando nosotros estemos utilizando este tipo de gráficos, ¿sí? Tratemos de que, o bueno, en general, en las visualizaciones, lo ideal es que si es que se va a representar con diferentes colores y elementos, sean hasta 8, porque hasta 8 colores eh, o es bastante perceptible para el ojo humano, ¿sí? Los puede diferenciar claramente y los puede definir, ¿ya? Pero cuando hay más de 8 ya empieza a tener cierta confusión, ¿no es cierto? Tal vez para alguien puede decir, sí, no importa, con 12 colores yo sí entiendo bien, ¿ya? Pero por lo general, ¿sí? Hasta 8 colores es lo recomendado utilizar, ¿ya? Y ahora sí, en específico, en este gráfico de anillo, ¿sí? Lo ideal es utilizar una dimensión que tenga pocos elementos, ¿sí? Por ejemplo, 3, 4, hasta 5, ¿no es cierto? Nos serviría bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo más de estos elementos, ya la proporción se ve, o bueno, ya no se nota claramente la proporción,
¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Tratar de que en las visualizaciones, ¿sí? Si es que vamos a plasmar, se plasmen hasta 8 diferentes colores. Muchas veces cuando son muchos elementos, se suelen utilizar el top, ¿no es cierto? El top 10 de tantos elementos o el top 5 de tantos elementos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en la ciudad. ¿Sí? Si por A o B circunstancia necesitábamos mostrar la ciudad y fuera parte de una proporción o necesitábamos analizar proporción, nosotros también podríamos decir, ok, puedo poner las ciudades ahí, pero no voy a poner todas las ciudades, ¿no es cierto? Voy a poner un top, por ejemplo, miren que aquí rápidamente, de ventas, ¿ya? Aplicar filtro, ¿sí? Miren, entonces ya se vuelve mucho más legible, ¿sí? Managua, por ejemplo, ¿sí? Santo Domingo, sí, entre otras, ya tengo claramente cuáles son esas ciudades. Cada ciudad tiene un color diferente, ¿sí? Entonces las puedo distinguir, ¿ya? Entonces miren cómo nosotros adaptamos, ¿sí? A lo que necesitamos también, pero siempre, ¿sí? Manteniendo las recomendaciones o técnicas de visualización, ¿ya? Entonces en este caso, ¿sí? Voy a borrar este filtro y voy a regresar aquí con segmento, ¿ya? Déjenme borrar la ciudad. Listo. Segmento y total. ¿Ya? Entonces, gráficos de círculo, gráficos de anillo, ¿sí? Me sirven para representar proporciones. ¿Ya? Gráficos de barras, gráficos de columnas agrupadas, me permiten realizar comparaciones. ¿Sí? Gráficos de líneas, ¿sí? Gráficos de área, me permiten identificar tendencias. ¿Ya? Vamos a otro tipo de gráfico que es muy utilizado y que es justamente el que les decía para representar dimensiones coreográficas, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, el mapa coroplético, ¿ya? Entonces aquí, en este mapa, obviamente nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Vamos a necesitar, en este caso vamos a traer el país, ¿sí? Porque básicamente de los países eh, se tienen todos los datos, ¿no? Aquí en Power BI, siendo específico, los mapas se generan en función a lo que tiene de historial Microsoft Bing, ¿sí? Entonces, en Microsoft Bing nosotros vamos a poder identificar incluso también cuáles países, cuáles ciudades están consideradas, ¿sí? E incluso bajar hasta los códigos postales, ¿sí? Que tal vez aquí en Ecuador no está desarrollado, pero en Estados Unidos sí está bastante, ¿no es cierto? Entonces ahí también podemos identificar cuando una dimensión sí se puede usar aquí. Porque, por ejemplo, si yo tengo ciudades o tal vez, no sé, sectores de Ecuador, tal vez en Bing no esté eh, no se hayan especificado aún, entonces no nos van a salir, ¿sí? Pero si es que yo pongo los países, sí es muy probable que haya el país y la región, y ahora voy a poner el total de ventas, ¿no es cierto? ¿Dónde está el total? Ok, ¿ya? Entonces, en primera instancia, bueno, este país o región, obviamente es en la ubicación, ¿sí? Y ahí sí ya nos sale, ¿ya? Entonces, mire. Básicamente se han coloreado todos los países, ¿sí? Que tienen ventas, ¿no es cierto? Pero ahora, sí, decíamos en el chat, ¿no? También esto ves las ventas más altas y las ventas más bajas por país o provincia o estado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que sirve también en la visualización son los formatos condicionales, ¿no es cierto? Entonces, los formatos condicionales que nos van a permitir justamente representar dónde hubo más, dónde hubo menos, las diferencias, darle color de acuerdo a una condición específica, entre otros, ¿ya? Entonces, aquí, básicamente, cuando nosotros hablamos de la ubicación, ¿sí? Vamos a ir a colores de relleno y aquí miren que tengo un f de x que me permite establecer la condición, ¿ya? Entonces yo le voy a poner degradado, ¿sí? En base a la suma del total y le voy a decir, por ejemplo, que el más bajo, ¿sí? Sea un color rojo, ¿no es cierto? Más bajo sea un color rojo. Y el máximo, en cambio, sea un color verde, ¿sí? A lo que estamos acostumbrados.
¿ya? Incluso puedo agregar un color intermedio, que puede ser un color amarillo. Vamos a ver si es que hay un amarillo chévere por aquí, ¿ya? Entonces, miren, justamente como el semáforo, ¿no es cierto? Verde al más alto, rojo al más bajo, amarillo el del medio, ¿ya? Aquí siempre hay que tener la consideración, ¿no es cierto? Porque muchas veces en los análisis, a veces lo positivo, ¿sí? Puede estar mal, ¿no es cierto? Porque como decíamos, ¿no es cierto? En un indicador de ventas, si es que es positivo, está bien, pero en un indicador de endeudamiento, si es que es mayor, ¿sí? Tal vez no esté tan bien, tal vez en cambio esté mal, ¿no es cierto? Entonces hay que definir bien los colores, ¿sí? Que estamos utilizando, ¿ya? Entonces miren cuando le pongo a aceptar, ¿sí? Ahí claramente ya puedo ver que México, ¿sí? Tiene un tema verde, ¿sí? Brasil amarillo y todo el resto de Sudamérica está entre rojo y naranja, ¿no es cierto? Entonces aquí claramente puedo definir dónde están mis ventas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el mapa coroplético, trata de resaltar el área, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un mapa de formas, ese básicamente trata de poner, por decirlo así, puntos, ¿no es cierto? En donde yo más vendo o menos vendo. Por ejemplo, voy a poner el mapa de perdón, el mapa normal, ¿sí? En este caso, el país es la ubicación. ¿Ya? Y miren, ahí en cambio es el tamaño de la burbuja, ¿ya? No se colorea toda la región, sino que se genera una burbuja con un color específico y el tamaño de la burbuja va a depender de la suma del total, ¿no es cierto? Entonces aquí muchas veces no necesitaría utilizar una condición porque ya el tamaño de la burbuja me da dónde hay más ventas, dónde hay menos ventas, ¿ya? Sin embargo, para cuando tenemos varios países, ¿sí? Dependerá del usuario, si es que lo ve más atractivo de esta forma o lo ve de la otra forma, ¿no es cierto? En este se suelen utilizar mucho para representar grupos de elementos, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando era el tema del COVID, ¿sí? ¿Recuerdan las infografías del tema del COVID? Cuando señalaban, ¿sí? Eran por tamaños de burbujas muchas veces, ¿no es cierto? O en otros casos también era un color más intenso en donde haya más contagios, ¿ya? Entonces miren cómo nosotros podemos representar a través de un mapa, ¿sí? Análisis de información con temas geográficos, ¿ya? Entonces, yo le voy a regresar al otro, ¿sí? Porque me parece un poco más visual, ¿sí? En cómo se está generando, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es que, miren, la importancia de la dinámica en cuanto al análisis de información, como yo les digo, ya actualmente ya no es solo descriptivamente lo que vemos en la pantalla, ¿sí? Lo que vemos que se ha generado, lo que vemos que tiene el mobiliario, lo que vemos que está Brasil en amarillo, ¿no es cierto? Sino que ahora hay la dinámica de poder ir más allá, de empezar a generar diagnóstico, ¿no es cierto? Decir, por ejemplo, tecnología. Tecnología, tengo una variación de ventas negativo, ¿ya? ¿Qué pasó? Puedo ver la tendencia claramente que en abril hubo un valle, ¿no es cierto? Y a partir de octubre, sí, fue hacia abajo. La diferencia del general, que justo en diciembre se recupera, ¿no es cierto? Puedo ver también, sí, por ejemplo, que, bueno, el material de oficina, el mobiliario, tecnología, casi en temas de dónde se vende más, dónde se vende menos, ¿sí? No cambia mucho, ¿ya? Aquí en el tema, cuando se filtran los objetos visuales entre sí, muchas veces lo que yo suelo hacer es que los filtros sí sean completos y no solo se coloreen. Por ejemplo, cuando yo selecciono mobiliario, ¿sí? Miren cómo se colorea una parte, pero eso no me da mucho, o visualmente no me da mucho valor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago que se filtre como tal, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, quiero que cuando seleccione este se filtre y cuando seleccione este otro también se filtre, ¿ya? Entonces, a diferencia de cuando yo seleccionaba el otro, miren ahora, cuando yo selecciono tecnología, ya no se colorea, sino que queda solo el elemento que es, ¿ya? O solo lo que es, ¿no es cierto? Entonces ahí puedo identificar si, por ejemplo, en mobiliario, ¿sí? Abarca un poco más la empresa que la pequeña empresa, a diferencia de material de oficina que ya abarca un poco más
¿sí? La pequeña empresa, ¿ya? Entonces miren cómo vamos dando dinámica, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí ya hemos construido un primer reporte, ¿sí? Algo súper simple y súper rápido para nosotros ver cómo se pueden ir utilizando los gráficos, ¿sí? Y ahí, como les decía, ¿no? La idea es que esto haya dinámica, ¿sí? No solo sea esta imagen descriptiva que nosotros vemos, sino que el usuario final también pueda empezar a desglosar, empezar a trabajar. Incluso miren, por ejemplo, si es que yo aquí en la categoría también traigo por región, ¿sí? Veamos qué pasa cuando traigo por región, ¿sí? En primera instancia tengo la comparativa, ¿no es cierto? El mobiliario en las diferentes regiones, ¿sí? Y vemos claramente aquí, por ejemplo, que en la región sur, ¿sí? O bueno, en mobiliario, ¿sí? Se vende más en la región sur. Tecnología en el centro, ¿sí? Y material de oficina en el centro, mire. Sí, rápidamente puedo captar eso. Puedo ver también claramente que Caribe, ¿sí? Es la región en donde menos se vende, tanto de mobiliario, tecnología como material de oficina, entre otros. ¿Qué me da también esto al yo poner la región aquí? Es que si yo selecciono, por ejemplo, Caribe, miren cómo a la derecha también el mapa se filtró para los países que están en el Caribe. Y aquí claramente puedo ver Haití, ¿no es cierto? República Dominicana. Ahora el que más se vende es Cuba, ¿no es cierto? O ver en la región sur, ¿sí? Que mientras que Brasil era donde más se vendía, veíamos todos los demás rojo. Pero ahora sí vemos que en Colombia y en Argentina se venden un poco más que en los otros países, ¿no es cierto? Y bueno, norte me parece que es todo México, entonces se ve tal cual, ¿ya? Entonces miren cómo voy cambiando la dinámica, incluso de aquellos que son Caribe, puedo ver cómo está la tendencia, es muy similar, ¿sí? Para los que se venden en el centro, ¿ya? Puedo ir viendo la tendencia e ir identificando esos diferentes análisis, ¿sí? Ahora, y algo súper interesante que tienen estos temas de las herramientas de inteligencia de negocios, es que no solo es lo que yo puedo plasmar como información aquí, ¿sí? Sino que miren, por ejemplo, cuando yo hablo de estos gráficos, y no es en todos los gráficos, ¿no? Hay en algunos, yo puedo identificar, por ejemplo, en este gráfico de tendencias, ¿sí? Puedo puedo buscar anomalías, ¿sí? Por ejemplo, de forma automática, como está aquí. Solo déjenme retirar esto, ¿ya? Puedo buscar anomalías. Entonces, chuta, no me deja. No sé qué pasa. Bueno, vamos a ver un gráfico más. Puedo aquí, gráfico de líneas y tendencias, ¿no es cierto? Gráfico de líneas, ¿sí? Voy a traer el total, ¿ya? Y voy a traer la fecha. Ya en el eje X, ya. Esta fecha va a ser por mes, ¿sí? Es el total. Ya, y a esto le voy a poner el año que estábamos analizando, que es del 2023. ¿Ya? Entonces, a esto, como yo les decía, las herramientas de inteligencia de negocios tienen ya integrado ciertos análisis un poco más complejos. Usted no me permite hacer. Déjenme ver si es que tal vez quitándole el año de aquí. Qué error por día. Bueno. No me está dejando ver el tema de anomalías, no sé, tal vez sea por la dimensión, pero lo que sí me deja ver es, por ejemplo, el tema de la previsión, que son dos análisis automáticos que puedo hacer con Power BI. Por ejemplo, la previsión, que me permite generar un análisis predictivo básicamente con respecto a mi histórico, ¿sí? Entonces, si es que nosotros vemos la línea real, ¿sí? Es todo el azul, pero la línea, la predicción, y empieza a ser lo negro, e incluso nos da una sombra que es básicamente el rango de confiabilidad, ¿sí? O el intervalo de confianza, ¿sí? En el cual pueden caer los valores, ¿ya? Entonces, miren cómo de forma automática puedo generar análisis un poco más, eh,
técnicos, ¿no es cierto? Incluso establecer cuántos puntos. Miren, ahorita se están prediciendo 10 puntos. En el tema de la predicción, lo ideal es que por cada 5 valores históricos yo puedo predecir un punto más o menos, ¿sí? Hay estacionalidad, por ejemplo, si es que yo sé que en tales días, en tales meses hay más ventas, hay menos ventas, puedo establecer estacionalidad y asimismo el intervalo de confianza, ¿sí? Que entre más corto sea, ¿sí? O, o más grande el intervalo de confianza sea, más grande va a ser el rango, porque va a tener más cantidad de valores en los cuales pueda ser correctos, ¿ya? Asimismo, sí, otro gráfico que es muy importante también que les quería mostrar es el tema de el gráfico de dispersión, ¿no? Entonces, el gráfico de dispersión es un gráfico muy importante para hacer un análisis bivariante, ¿no es cierto? En el cual nosotros, por ejemplo, tenemos a nivel de, por ejemplo, las categorías, ¿sí? Tengo el total de ventas, ¿no es cierto? Y también tengo la cantidad de productos vendidos, ¿ya? Bueno, tal vez con categoría no da mucho. Ah, es que está la ciudad aquí. Déjenme ver, está la suma del total y la cantidad, ¿no es cierto? Y aquí habíamos puesto los productos, pongamos, nombre del producto, o la categoría. Bueno, no se ve también. Lo que quiero decirles aquí, es que saben que me falta, es del año, el año, ya. Entonces aquí lo que les quería mostrar es básicamente este análisis en el cual nosotros podemos ver claramente a nivel de total y a nivel de cantidad, ¿sí? Los productos. ¿Qué nos permite esto? Por ejemplo, el punto más alejado, ¿sí? Hacia la derecha, va a ser el que más ventas tenga, ¿no es cierto? Miren, la Canon fotocopiadora, ¿sí? Tiene una venta total de $8,000. Si es que yo lo veo en cambio hacia arriba, va a ser qué producto se vendió más, ¿no es cierto? Así no sea el mayor valor, que básicamente es, acá se vendieron 12, ¿sí? Y un total de 710, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permiten este tipo de análisis? Es empezar a identificar también el punto de equilibrio, ¿no es cierto? ¿Dónde vendo más y con cuántos productos vendo más, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, tal vez esta etiqueta ajustable casi no me da nada de total, ¿sí? Pero estoy ocupando tiempo, ¿sí? Y costo al momento de vender, ¿no es cierto? No es lo mismo vender una que vender 12. Asimismo, la fotocopia, en cambio, son 5, ¿no es cierto? Pero me da un mayor valor total de venta. Entonces, yo preferiría vender más fotocopiadores que este tema de las etiquetas, ¿no es cierto? Dejar de concentrar mis esfuerzos en vender casi algo que no me genera ventas, ¿sí? Para dedicarme a aquellos productos que tal vez el costo puede ser menor en cuanto a la venta, pero me genera más margen de venta, ¿ya? Incluso en este caso, sí, miren, también hay este tema de los análisis automáticos de las inteligencias de negocios que, por ejemplo, me dice, ok, buscar clústeres, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí nombre del producto, nombre del campo, la descripción, y bueno, aquí puedo establecer la cantidad de clústeres, voy a poner 3, ¿sí? Y le voy a poner aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente identifica, ¿sí? Todos los productos que tienen alguna relación, ¿sí? Tal vez estos tienen alguna relación, no sé, tal vez sean del mismo tipo de productos o se venden cantidades similares, ¿no es cierto? Por otro lado, esto también tienen ciertas similitudes que los diferencian de los otros, ¿ya? Entonces, estos tipos de análisis también nos permiten agrupar los diferentes elementos o los diferentes puntos de análisis que tengamos en este gráfico para empezar a generar un análisis un análisis un poco más relevante, ¿sí? Por así decirlo, ¿ya? Entonces, eso con el tema de los gráficos, ¿sí? Ya se me va acabando el tiempo, no creo que puede ir mucho más allá, pero lo que sí quería mostrarles también es que, por ejemplo, cuando yo tengo, ¿sí? Información, grandes informaciones, y yo necesito presentarlo, ¿sí? Habíamos dicho que necesitábamos una sola vista,
¿no es cierto? Pero ¿qué es lo importante? Es la dinámica. Entonces yo también puedo aquí, por ejemplo, insertar, ¿ya? Puedo insertar, en este caso, ¿sí? Imágenes, botones que me permitan a mí trasladarme de una página a otra. En este caso lo voy a hacer simple, ¿sí? Con el navegador de páginas, miren, en el cual me dice básicamente página uno, página 2, ¿no? Entonces, esto yo le puedo tener en la parte superior y decir, ¿sabes qué? Cuando necesito ver a nivel de totales está la página uno, ¿sí? Ya cuando necesito ver un poco más técnico está la página 2. Entonces, la idea es que esto, ¿ya? Sea un poco más, ¿sí? Dinámico, ¿no es cierto? Voy a la página uno, analizo lo que tenga que analizar aquí, voy a la página 2, ¿sí? Y así puedo ir en las diferentes páginas para hacer los diferentes análisis o llegar a la información que necesito, ¿ya? Entonces, básicamente ya se nos acaba el tiempo, nos quedan 5 minutos, ¿sí? Quería mostrarles básicamente cuáles son los objetos visuales más utilizados y estos van a encontrar en casi todos los reportes y muchas veces, si no casi siempre, son los necesarios para representar toda la información que nosotros necesitemos, ¿sí? El tema, por ejemplo, de los colores es muy importante, la cantidad de elementos es muy importante. Otro tema de cantidad es la cantidad de gráficos que están en una sola visualización, ¿no es cierto? Si es que yo les digo, necesito que esto se vea en un solo, o bueno, no necesito, sino recomiendo que esto se vea en una sola gráfica, tampoco es que voy a llenar aquí en una sola gráfica con toditos los objetos visuales, ¿no es cierto? Se recomienda que sean máximo entre unos 7, 8, ¿sí? Objetos visuales, porque por detrás todo esto tiene un consumo de recursos, ¿no es cierto? Entonces, si es que tengo muchísimos gráficos y aparte la data es compleja, ¿ya? Entonces, básicamente no se va a demorar un poco en cargar, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de tiempos de carga, sí, lo ideal es que cualquier objeto visual, cualquier página, se cargue hasta 7 segundos, ¿sí? Más de 7 segundos, el usuario puede decir, chuta, esto ya no carga, lo quito. O ya va a empezar a dar una impresión de que tal vez esto no es correcto. ¿Ya? Entonces, tener también el tiempo de carga relacionado a no solo la cantidad de información, los datos, sí, como les decía, más eficiente conectarnos a los orígenes de datos específicos, sí, que a todos los datos, y por otro lado, la cantidad de objetos visuales que tenemos dentro de una sola visualización, ¿ya? Son de por default, sí, recomendaciones que necesitamos para que nuestro tablero sea eficiente, ¿ya? Entonces, tal vez hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud o comentario. Ya, solo para finalizar, quería mostrarles, por ejemplo, un reporte, ¿sí? De mi propia autoría, en el cual, si ustedes se dan cuenta, miren, es básicamente un solo lienzo, ¿sí? En el cual utilizo los diferentes colores para establecer, o condiciones para establecer cuáles son mayores, cuáles son menores, ¿sí? Miren, utilizo las imágenes como objetos visuales que me permiten ir de una pantalla a otra, ¿sí? Miren cómo vemos la parte importante en la parte superior izquierda, ¿sí? Luego vamos de igual forma a las zonas y con esto también la dinámica que puedo ir yo generando, ¿sí? Otra recomendación aquí también es el tema del contraste, ¿no es cierto? En la visualización tenemos que tratar de utilizar colores claros en un fondo oscuro y colores oscuros en un fondo claro, ¿sí? Porque viceversa va a causar un poco de malestar al momento en que esté un título blanco sobre un fondo súper claro y casi no se lea. Entonces eso también nos va a ayudar a nosotros a que sea más legible, ¿no es cierto? Entonces miren cómo aquí hay una gran cantidad de información, ¿sí? Y no me estoy desplazando hacia arriba y hacia abajo, sino que me desplazo a través de los diferentes botones, a partir de las imágenes, de la dinámica que yo puedo generar para poder hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, antes de que se me acabe el tiempo, ¿sí? Y para pasar a las preguntas, si no me queda da mucho tiempo, les agradezco mucho la atención prestada el día de hoy. Pienso que hasta ahí podríamos quedar en esta clase. Espero haberles dado algunos tips, ¿sí? Que yo siempre los sigo, siempre los tengo presente cuando genero alguna visualización
o reportería y que son los que más me ayudan para que siempre se vean estos reportes así de manera interesante. Aquí lo último que acabaron de ver es que, y que no pude hacer ahorita, es que siempre a los reportes me gusta darles un fondo, ¿sí? Como vieron, para que no sea solo sobre un fondo blanco o sobre un fondo sol, sino que también tenga colores que me ayuden a dar un sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, estoy en una organización, tratar de utilizar los colores de la organización, ¿sí? Entonces, rápidamente les he tratado de dar todos estos tips, ¿sí? Ahí les inspiro a que sigan practicando, a que los pongan y los tomen en cuenta para realizar su reportería y ya van a ver que les va a ir muy bien, ¿sí? Y bueno, nada más que decirles, muchas gracias. Estimados maestrantes, creo que Francisco se desconectó, tiene un problema de internet o soy yo que no lo puedo ver ya. No, ya no se puede ver. Sí, 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 como les había comentado, Francisco me dijo que justo él tenía luz de 1 a 3 de la tarde. Me imagino que lamentablemente ya le quitaron la luz. Bueno, yo ya le agradeceré por la charla. Como ustedes saben, esta clase está siendo grabada, entonces aquellas cositas tal vez que en Francisco por el momento haya pasado muy rápido, podrán ustedes hacerlo de nuevo. Son algunos tips que le pedí que él en base a su experiencia y más que todo en base a la producción, él nos puede explicar. También voy a invitarle a que nos pueda acompañar en otra clase para tal vez ir ya definiendo con una visualización que nosotros trabajemos en clase y pues que ellos nos vayan dando los tips. Espero que haya sido de su agrado. Lamentablemente no tuvimos tiempo a preguntas, pero tal vez lo podamos aprovechar en una próxima clase. No sé si es que tienen alguna duda tal vez, sino para ya dar por terminada la clase del día de hoy. No, ingeniero, muchas gracias mejor por la información que nos da. Listo, listo, estimados maestrantes. Entonces, un gusto, que pasen una muy buena tarde y nos veríamos el día lunes en clases en línea. Muchas gracias. Mejor, por favor, las personas que no hayan terminado la actividad individual, hacerla para el día lunes enfocarnos solo en la actividad grupal. Buena tarde con todos. Gracias, dije.